La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Como de muy conservadores. No, es que es una lógica distinta a la capitalista, ¿no? Por la cual ellos luchaban. Y eso me parece muy interesante porque nos permitiría entender, por ejemplo, la lucha zapatista en Chiapas, ¿no? Son otras lógicas que a lo mejor por la masificación y globalización de las propias ideas del liberalismo capitalista creemos que son atrasadas, ¿no? Que están fuera de la modernidad. Y al final de cuentas hay que entender que son lógicas distintas, son formas de vivir distintas y que son tan plausibles como las lógicas modernas, ¿no? Capitalistas. El primer gobierno revolucionario de Yucatán lo encabeza Salvador Alvarado, radical, ¿no? Llega y órale, a hacer reformas en Yucatán, en este territorio tan visibilizado por, digamos, por personajes extranjeros. ¿Quién no leyó México Bárbaro? De John Kenneth Turner, por ejemplo, y él es lo que hace, observar la explotación en las haciendas henequeneras, ¿no? Hay una serie de reformas, pero lo más trascendente, no lo más, pero una de las cosas más trascendentes en el Yucatán de 1916 son los primeros congresos feministas. Ahí Salvador Alvarado, de la mano de Ermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto y otras mujeres yucatecas, van a organizar los primeros congresos feministas en el país, donde se reúnen maestras de todas las tendencias a discutir qué onda, como dicen, con la condición de la mujer en nuestro país. Se habla del sufragio, se habla de sexualidad y bueno, se les paran los pelos de así, ¿no? A muchas mujeres, pero al final de cuentas las mujeres por primera vez tuvieron un espacio en donde discutir, dialogar y debatir y tomar acuerdos hacia dónde iría el curso, ¿no? Del lugar de las mujeres en esta transformación que se estaba viviendo de la mano de la revolución, ¿no? Haciéndose como factible ya en el gobierno de Yucatán. Y eso me parece muy importante, ¿no? Creo que es fundamental tomar en cuenta que hay escenarios regionales y locales que están, digamos, inyectando ideas revolucionarias a la administración del poder. Ya lo que venga después lo podríamos discutir, podríamos hacer un conversatorio de qué pasó en 1920, ¿no? Cuando llegan los sonorenses al poder, ¿no? Entonces, pero creo que esto es muy importante para ver cómo, cuando todavía la violencia, la guerra, todo está activo, están gobernando ya los revolucionarios, ¿no? En las regiones, todavía no se tiene la capital, no se tiene el control de la capital y se están como ya estableciendo gobiernos revolucionarios, ¿no? Y eso pasa en diferentes lugares. Tenemos el caso de Villa, ¿no? En Chihuahua, por ejemplo. En este sentido, ¿cuál fue el triunfo de la revolución para ellos? ¿O qué cambió para muchos sectores del país con base a lo que sucedió en la revolución? ¿O quedó igual o qué pasó? Y justo creo que ese era uno de los debates que se retomaban en el 2010. O sea, ¿fue acaso innecesaria? Porque en algunos puntos, pues sí, se vieron ciertas reformas y adelantos en la Constitución de 1917, que fue pionera en el mundo en muchos sentidos, pero en otros parece que nos quedamos ahí todavía en puntos suspensivos. Estaba Dolores Jiménez y Muro, una gran intelectual y revolucionaria, escribió el plan de Tacuba, ¿no? Y Ermila Galindo era la secretaria particular de Carranza. Entonces, las mujeres están ahí, no crean que porque, ay, dijo Zapata, tengo muchas hijas y muchas mujeres, entonces les voy a dar el voto. No, había mujeres detrás de estos hombres, o insistiendo ahí, estaban ahí cerquitita, ¿no? del poder. Entonces pudieron incidir en ese sentido, ¿no? Y había otras también, pienso en Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que luego, y para allá voy, se alía a las mujeres del Partido Comunista Mexicano. Ese es otro elemento importante. En 1919 se crea el Partido Comunista Mexicano, hay otros partidos, es decir, digamos, hay una necesidad de pacificar el país, viene el asesinato de Zapata, viene el asesinato de Villa, se controla el poder por parte de los sonorenses, ¿no? Llega al poder Álvaro Obregón, etcétera, etcétera. Digamos, el juego de poder también ahí empieza a desarrollarse en otras lógicas. Una es la cooptación de las masas,
la generación de estos grandes sindicatos, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Que después van a dar paso a la fundación del propio partido oficial, el famoso PNR que derivó luego en el PRI, y que de alguna manera nos habla de que se están construyendo otras lógicas, pero que ahí están, ¿no? Sectores de la sociedad organizada políticamente que están insistiendo en cuestiones de lo social, ¿no? Cuestiones para los trabajadores, la tierra, los campesinos, etc. Y es en realidad en esa época cuando las mujeres de manera muy clara se empiezan a organizar en torno al voto, pero no solo en torno al voto. Es decir, resulta que las mujeres nos pagan menos en las fábricas, ¿no? Que los hombres. Resulta que además soy madre, ¿y dónde dejo a mis chamacos y a mis chamaquitas, ¿no? O sea, empiezan a, digamos, ampliar, ¿no? Las demandas, las propias mujeres, y es algo que va a atravesar, pues, toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hasta que las mujeres nos dan el voto, casi como una concesión, ¿no? En la década de los 50, el voto, incluso antes de estos nuevos libros de texto, la forma en la que se contaba la historia del sufragio a todas, a todos, si es que estudiamos en escuela pública y privada también, es que fue una concesión que se nos dio a las mujeres, y lo que estaba detrás, y todas esas mujeres que lucharon por el voto, no, fue una concesión, y además está en un cuadrito así en el libro de texto. Y las mujeres, ¿no? Les dieron el voto, ¿no? En la década, a finales de la década de los 50, así, un rengloncito, ¿no? ¿Se fijan que esta historia política que nos han contado ha omitido a muchos actores y actoras? Entonces, ese es el problema de este país, ¿no? En la forma en la que la narrativa de la historia está presente. La pregunta del millón entre las historiadoras, los historiadores y los maestros y maestras comprometidos con una enseñanza mucho más compleja, matizada, etcétera, es cómo contamos esta historia, cómo contamos la historia de las mujeres, de los indígenas, de los afrodescendientes, cómo la contamos sin que estas grandes figuras los obnubilen, ¿no? Porque siempre pasa. El tema de los afrodescendientes, muy importante que no lo hemos tocado, que luego ha sido una revisión historiográfica reciente también, ¿no? ¿Cómo participan en la revolución? Porque ahí sí está el gran interrogante que creo que pocos, o si no es que nadie, los habíamos escuchado como actores dentro de la Revolución Mexicana. Sí, es un tema bien complicado que también tiene que ver con un debate sobre el México mestizo, ¿no? Hay una idea del mestizaje en México y hay gente que incluso se enoja y dice, es que en México no hay racismo. O sea, no hay racismo porque somos una sociedad mestiza y no hay discriminación y no hay tal. Bueno, yo los reto a que vayan a los estadios de fútbol y cuando sale un jugador afrodescendiente a ver qué le dice la tribuna y veamos si hay racismo o no hay racismo, ¿no? O préndale algún día a los noticieros de televisión y vean cómo debaten sobre la xenofobia, a ver qué dicen de los jugadores naturalizados, ¿no? Para ver que veamos, para poder medir, o vean, por ejemplo, los periódicos, ya no están los periódicos impresos, pero por ejemplo los periódicos de nota roja, cuando de pronto detienen a algún sudamericano y aparece en primera portada porque nos están invadiendo y están tal, en la Ciudad de México estoy hablando, donde yo resido, y de pronto pues uno ve que vienen otros 200 delitos ese mismo día cometidos con mexicanos, pero este es sudamericano, hay que ponerle la portada, ¿no? Entonces creo que de entrada con los afrodescendientes pasa lo mismo, no solo pasa lo mismo para la revolución, pasa lo mismo para estudiarlos incluso en el proceso de independencia, ¿no? El caso, por ejemplo, sobre todo porque el término afrodescendiente pues es más reciente, ¿no? En realidad como tal es mulato o es negro, ¿no? O sea, así lo dicen abiertamente. En el caso de independencia ha costado mucho, por ejemplo, y ha sido sorpresivo, por ejemplo, para colegas de otros países, pues que Vicente Guerrero fuera el segundo presidente de México siendo mulato. E incluso con Morelos también, que a Morelos hay algunos historiadores que incluso enojan y dicen, no, es que no era mulato, en realidad su mamá era tal y tal y tal y tal. Bueno, la realidad es que para insultarlo, a él le decían, lo vamos a deportar a África, le decían los realistas a Morelos, ¿no? Entonces, en la historia de México, no solo en la Revolución, es muy difícil tomar esta conciencia de la presencia de afrodescendientes en los procesos revolucionarios. En el caso de Zacatecas, en el proceso de independencia, por supuesto que había mulatos. En Fresnillo había un mulato asolando parte durante la independencia. Y en la revolución, la manera de identificarlos ha sido sobre todo a partir de ciertas regiones del país, donde es una población mucho más visible. En Guerrero, por ejemplo, en Veracruz, etc. Pero es un trabajo que se está haciendo y ahora lo que se está haciendo es reinterpretar historias que se sabían, pero en otra clave,
viendo ya reivindicaciones particulares. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, con las comunidades indígenas, ¿no? De pronto no es lo mismo las comunidades indígenas de Morelos que los yaquis, pero también están en la revolución, o en Chiapas, ¿no? O incluso los tepehuanes, que también tienen, que son cercanos a nosotros, ¿no? Que también tienen, vamos, un desempeño. Entonces, en el caso de los afrodescendientes, yo creo que el gran reto, y es un reto historiográfico, es cómo pensar esta historia de México, no solo de la revolución, sino la historia de México, viendo esta cuestión. Es decir, no existen las razas, biológicamente sabe que no existen, pero sí existe el racismo. Y creo que hay ejercicios muy interesantes donde lo podemos ver, o sea, nosotros todos lo sabemos. Quizá Zacatecas por muchas condiciones es mucho más distinto, pero uno puede ver en el sur del país, uno va a los restaurantes caros y va a ver, es algo evidente en la vista, la mayor parte de la gente es blanca y la gente que atiende pues es morena, ¿no? Es una cosa que choca mucho y que está presente. Entonces ahí yo lo dejaría como un reto, cómo trabajarlo, no solo para la revolución, incluso para nuestra realidad cotidiana, ¿no? Cómo nos damos cuenta, porque sí tenemos un problema fuerte de racismo y que tenemos que entender también que estamos en un momento en el que México se está convirtiendo en un país de migración. Y esto va de captación de migrantes, que lo ha sido durante mucho tiempo. Ese mito también de que no hay migrantes, o sea, siempre ha habido, pero que tenemos aún un reto muy grande y que tenemos que sensibilizarnos para saber que vamos a convivir con gente que es distinta a nosotros, ¿no? Pero si ustedes entran a la mediateca de Lina, a la fototeca, ahí ponen así, no sé, bola o revolución, no sé, salen imágenes muy bonitas de mujeres y hombres que ustedes ven sus facciones, es un afrodescendiente, ¿no? Con toda su indumentaria revolucionaria, pero son rostros sin nombre, que la mayoría pues así pasaron, ¿no? Como anónimos o como hombres y mujeres anónimos, pero al final de cuentas ahí estuvieron. Y volviendo a la historia, como nos enseñan, hay un blanqueamiento. Si ustedes ven las fotos de Guerrero, de Morelos, nos los ponemos blanquitos, ¿no? Y eso lo podemos ver no solo en este país, es que tenemos tan cerquita Estados Unidos que decían, no, Estados Unidos es más racista, o sea, es el racista por autonomacia, ¿no? Pero en realidad, y sí, o sea, ustedes ven, y sí, son muy racistas. No estoy diciendo que todos, pero hay una lógica, ¿no? Anclada a su propia historia del esclavismo, pero al final de cuentas, creo que hablar de estos temas en clave histórica siempre nos va a llevar al presente. Y esa es la maravilla de la historia, ¿no? O sea, se creía que la historia es neutral, objetiva y así, ¿no? Los historiadores, no opinan de política, ellos hacen historia, ¿no? Se dedican al pasado, ¿no? O sea, la propia disciplina histórica se ha transformado en decir, no, hay posiciones políticas. ¿Cómo te ha costado la historia de Vicente de Guerrero? Es un posicionamiento político, negar su origen afrodescendiente, ¿no? Y además es racista, ¿no? Entonces es un lugar político desde donde yo escribo la historia. Niego a las mujeres, es un lugar político. Niego la lucha de los indígenas, me estoy posicionando políticamente. ¿Cómo escribo esta historia? ¿Cómo narro esta historia en el aula, ¿no? Aunque el libro de texto diga lo que diga, hay maestras y maestros, y eso es algo que tenemos que reconocer, muy comprometidos y comprometidas con todas las carencias que pueda tener el sistema educativo de nuestro país. Las aulas las hacen los maestros y las maestras, ¿no? Sobre todo esos maestros de historia, ¿no? Que son como bien, digamos que de alguna manera se comprometen y trascienden incluso este libro de texto, ¿no? Y llevan todo este andamiaje de narrativa mucho más incluyente, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en referencia esto, pero la realidad es que en la historia de la revolución son más los anónimos, ¿no? Se ha dicho incluso a veces que la Revolución Mexicana fue precursora de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, y también identificarnos temporalmente que en una de las etapas de la Revolución Mexicana pues estábamos en guerra en el mundo, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, si gustan ahondar en este punto. Tremendo, ¿no? Provoca pues un resquebrajamiento que tiene un eco sonoro que trasciende las fronteras, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurre en un país en el que aparentemente no pasaba nada. Si uno ve unos meses antes de que se estalle la revolución, en septiembre de 1910, se hace la conmemoración del centenario de la independencia. Están todos los embajadores, hay bailes de gala, todo el mundo dice va perfecto México, y en 2 meses le estalla una revolución
a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces la trascendencia de la revolución es internacional, tiene un impacto internacional muy grande, porque las banderas que se enarbolan en la revolución tienen un eco internacional. Estamos hablando de muchas que tienen que ver con los derechos obreros, que son muy importantes, ¿no? Estas reivindicaciones de las jornadas laborales, de la protección, etcétera. La lucha también en contra de un sistema que se había impuesto en el periodo de la primera globalización, que quitaba a los pueblos de sus tierras, ¿no? Pero me parece importante también señalar que la revolución lo que hace, es un imán en el que participa mucha gente que no nació en México, que también es otro de los temas que hay que visibilizar, ¿no? De entrada llega muchísima gente a sumarse a los ejércitos revolucionarios, pero también hay gente que participa apoyando al Ejército Federal. Es bien interesante, por ejemplo, en Mexicali, en Baja California, en Tijuana, donde los Flores Magonas en una expedición hacia 1911, donde la mayor parte de los que llegan a la excursión pues son aventureros revolucionarios suecos, irlandeses, italianos, pero contra los que se enfrentan, sí, son mexicanos del Ejército Federal, pero también japoneses, porque resulta que reclutan a un grupo de japoneses que son buenísimos a combatirlos. Entonces hay que ver esa dimensión internacional. En las tropas de Villa, por supuesto que había japoneses, había estadounidenses, había escoceses. A Carranza, cuando Carranza va huyendo después de este golpe de Estado que hacen en contra de él, pues va acompañado, en uno de sus más cercanos es un chino, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante ver esa trascendencia internacional en personajes concretos, pero ya lo que tiene que ver con el impacto, pues claro, la segunda parte de la Revolución Mexicana coincide con la Primera Guerra Mundial, y eso hace que lo que ocurre en México tiene una trascendencia internacional fuertísima, ¿no? Yo hace poquito tuve la oportunidad de estar en la hora nacional y hablar de un episodio muy importante que es la batalla del Carrizal, que es un momento crucial en el que el mundo está viendo lo que ocurre en el Carrizal. ¿Dónde carajos es el Carrizal? El Carrizal es un poblado en el norte de Chihuahua, en el que chocan soldados constitucionalistas con tropas de la expedición punitiva que estaba persiguiendo a Pancho Villa, que nunca lo detienen. Chocan en un punto porque el acuerdo era que no podían pasar de esa línea, digamos de Malpaso, por ponerlo aquí local. Si pasaban para allá, se consideraba una invasión, si no, no pasaba nada. Los estadounidenses deciden pasar, por cierto, los oficiales eran blancos, que habían peleado en Filipinas, pero los soldados también eran afrodescendientes, y en ese momento en el que cruzan, los mexicanos responden y ganan la batalla. Los mexicanos ganan esa batalla en 1916, y la trascendencia es que en ese momento Estados Unidos no ha entrado en la Primera Guerra Mundial, y comienzan a llegar telegramas de todo el mundo, porque está a punto de estallar un conflicto ya muy grande entre México y Estados Unidos. Y es en ese momento también cuando Alemania, que está en la Primera Guerra Mundial, envía meses después el famoso telegrama Zimmerman, donde le propone a México que si se suma a la Primera Guerra Mundial, pues le regresa a Nuevo México, California y Texas, ¿no? Entonces lo que ocurre en el Carrizal, que es un periodo que no está nada conocido, no sé si aparece en los libros de texto, yo creo que ni aparece, pero es fundamental porque ahí lo que hace Carranza, que hay que reconocerle, yo sé que no nos gusta mucho Carranza a muchas, pero lo que tiene Carranza es que es muy inteligente. Y en ese momento lo que hace es que cuando se hace ese enfrentamiento, él escribe a todas las cancillerías del mundo y sobre todo a las latinoamericanas para decirles, oigan, está a punto de estallar una guerra entre México y Estados Unidos. Y si esta guerra estalla, lo que va a pasar es que va a cambiar no solo la historia, va a cambiar el significado de la Primera Guerra Mundial. Entonces hay que estar viendo en varias canchas, en varios círculos al mismo tiempo, lo que ocurre localmente, lo que ocurre aquí en Calera, cuando va llegando a la División del Norte, y después lo que va pasando en el mundo, sobre todo tras lo que ocurre con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en ese verano de 1914, ¿no? Es que hay que pensar que no solo es la Primera Guerra Mundial, sino tiene lugar la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa en 1917. Antes de eso, realmente sí, el foco, ¿no?, está en México. ¿Qué está pasando en México, no? Se está desarrollando una revolución, y particularmente en Estados Unidos, que es lo que a mí me ha interesado muchísimo estudiar, es que hay un interés particularmente de sectores sindicalistas, socialistas, anarquistas, es decir, todo este sector como de la izquierda, por así decirlo, por generalizar, en Estados Unidos, que están como muy atentos. Miren, es que ahí, ¿no?, cruzando el río Bravo, se está dando algo que yo creo que aquí no vamos a poder hacer, ¿no?, porque la represión está canija y la forma en la que está construido el poder político en Estados Unidos es muy particular. Pero además es justo porque está la efervescencia del Partido Socialista de Estados Unidos, está la famosa Industrial Workers of the World, y además ya hay correlación entre las ideas que están como cruzando el charco entre Europa y América,
con los exiliados rusos, ¿no? en Europa, Lenin, etc. O sea, hay una ebullición impresionante. Ahora bien, se da la Revolución de Octubre en 1917. Si ustedes recuerdan, acompañó a Villa John Reed, este gran periodista, México Insurgente, y entonces John Reed, estalla la Revolución de Octubre y se va, ¿no? A ver esos famosos días que conmovieron al mundo, ¿no? Su famoso libro, que en realidad allá muere, ¿no? Pero así como él, digamos que dejan de mirar hacia el sur y voltean a Rusia muchos de los personajes de izquierda en Estados Unidos. Pero lo interesante que es cuando se empieza a construir todas estas pugnas que hay incluso en Rusia, ¿no? Entre los bolcheviques y los mencheviques y todo esto que conocemos de la Revolución Rusa, vuelven a voltear a México, porque dicen, no sé, la revolución en Rusia y el Estado revolucionario ruso, como que no sé, se ve mejor la Revolución Mexicana hecha a poder, ¿no? Porque pues que hay una cosa ahí bien extraña, que tenemos a Diego Rivera pintando como con la hoz y el martillo, pero al mismo tiempo este Estado que busca la propiedad privada, y hay una cosa ahí, ya saben, los 20s, los 30s es muy particular en México, pero hay esta presencia de mucho extranjero en nuestro país porque quieren ver cómo la revolución se ha hecho poder y se ha hecho Estado, y qué están haciendo a nivel cultural, intelectual, etcétera, qué está haciendo Vasconcelos en la Secretaría de Educación, con todo esto del muralismo, y después con Cárdenas la educación socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me parece la potencia, ahí podemos ver la potencia que va a tener la Revolución Mexicana hecha Estado, es decir, ya teniendo el poder, con la presencia de estos personajes. Porque además viene un famoso Red Scare, una persecución contra gente de izquierda en Estados Unidos, y llegan los famosos slackers, que tiene un librito Paco Ignacio Taibo al respecto, y después vienen los 40s, la persecución macartista, ¿no? Comunistas, disque comunistas, llegan a nuestro país y hay una efervescencia cultural e intelectual impresionante. Hay nodos, ¿no? en espacios muy particulares, Cuernavaca, ¿no? Sectores de la Ciudad de México, en donde llegan estos personajes que van a contribuir muchísimo a la cultura y a la intelectualidad de nuestro país. Y ahí podemos ver un continuo de presencia, ¿no? extranjera en nuestro país, que además se conecta después en los 60, 70, 80 con todo el exilio latinoamericano que va a llegar a México. Ese exilio contradictorio, es decir, recibimos a gente de izquierda o gente que está siendo perseguida por las dictaduras, pero reprimo a los mexicanos, ¿no? en la famosa guerra sucia, ¿no? Entonces, digamos, hago esta como continuidad, porque en realidad es la forma en la que se va a empezar a construir el Estado emanado de la Revolución. Es muy contradictorio y muy complejo, ¿no? O sea, no es lineal. Por eso decía, bueno, ahí tenemos a Echeverría reprimiendo, pero al mismo tiempo recibiendo a los chilenos, ¿no? Y cortando relaciones con el gobierno de la dictadura chilena. Entonces, de alguna manera, y además se conciben como, digamos, herederos de la Revolución. Pero eso nos permite como repensar, cuestionar, criticar la forma en la que la revolución se transformó ya en el poder. Entonces eso nos lo llevamos de tarea también como para seguir reflexionando en esto de la larga duración, que luego nos permite ver otras cuestiones que segmentar, ¿no? La Revolución Mexicana empezó en 1910 y en 1920. No, yo creo que hay que ampliar un poco el foco en cuanto a la temporalidad, ¿no? Para comprender que son procesos mucho más complejos, ¿no? Y que no se acaban cuando se deponen las armas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.